Hablemos de un tercer recurso, la resecuenciación vertical. A diferencia de la horizontal, aquí ya no hacemos crossfade entre dos pistas distintas, sino que vamos añadiendo instrumentos de forma vertical, o sea, instrumentos que estén superior sobre una pista horizontal o inferior. Para esto lo que podemos hacer son distintas técnicas. Podemos comenzar con la construcción de algún instrumento melódico y luego añadir posteriormente, sin cambiar ese instrumento melódico, un instrumento percusivo, que sea más grave o quizás más agudo, y después ir añadiendo otros instrumentos que vayan complementando lo que este primer instrumento melódico en un principio propone. La resecuenciación vertical es muy útil para mantener un carácter de una sola canción que va evolucionando a través de decisiones o situaciones que se van dando en el videojuego. De esa manera, el jugador se siente siempre dentro de la misma cápsula de la experiencia, pero que esta cápsula es dinámica y por lo tanto puede ir agregando capas o eliminando capas en su sonoridad. Otra ventaja de la resecuenciación vertical es de que nosotros podemos jugar con las capas que nosotros queramos. Y además, cada una de estas capas de instrumentos que vamos añadiendo puede tener modulaciones. Significa que podemos ir haciendo variar sus características sonoras a medida que se añaden o se restan de estas capas. Y por lo tanto, podemos desarrollar de alguna u otra forma un dinamismo casi infinito en que capas se añaden o se restan, pero al mismo tiempo cada vez que lo hacen con una sonoridad distinta. Entonces voy a mostrarles ahora un ejemplo y para eso traje a mi pequeño amigo que me encanta porque es inalámbrico y para los músicos entre menos cables más felices somos. Y vamos a ver acá una pequeña sesión que hice donde vamos a ir añadiendo y restando capas. Voy a explicarla rápidamente cómo está distribuida. Tenemos percusión, hay un arpegiador, hay un pad. Estos canales que están en color rojo son de hecho subcapas de ese pad. Hay una mezcla del pad, unos efectos externos en paralelo a todo lo que es la mezcla en general y finalmente hay un stinger que está al final. Hablemos primero de el pad. El pad es este sonido etéreo de sonidos largos, de notas muy simples. No hay en este caso una construcción melódica con un leitmotiv o con una especie de construcción A-B, antecedente consecuente, sino que hay una construcción muy sencilla porque lo que busca en este caso es una sonoridad ambiental. Entonces, este pad está dividido en tres capas. La primera capa es solamente melodía y acorde, nada más que eso. O sea, melodía, armonía y muy simple, muy notas largas. Escuchémosla. Es bastante simple. O sea, solamente notas largas con algo muy ambiental, mucho reverb. Pero le quise añadir un poco más de dinamismo a su color, por lo tanto tiene un LFO que va haciendo cierto sweep en las frecuencias. Y después lo va acompañando dos capas más de otro pad, que son distintos, pero que en vez de agregar notas musicales, agregan solamente ruido. Esto decidí hacerlo para poder darle otra evolución al sonido, ya que este ruido está en constante cambio. También tiene un modulador, pero que no va sincronizado con el de la capa de la melodía. De esa forma, producimos una especie como de melodía cambiante, pero a base de ruido y no de notas musicales. Escuchemos cómo suena esta primera capa del ruido. Entonces va evolucionando. Con un LFO que es inestable. Y que va haciendo un sweep en los agudos. Entonces si sumamos la primera capa del pad con la segunda sonaría así. Solamente la primera.
Y ahora con el ruido. Sin embargo, hay una segunda capa que también produce un poco más de ruido, pero que le quise dar una connotación más electrónica. La petición para poder desarrollar esta capa tenía que ver con algo más o menos futurista. Por lo tanto, le quise agregar este color más electrónico con otra capa de ruido que se añadiera a la primera que ya está inserta. Escuchémosla. Entonces, este también tiene un modulador que trabaja lo que son las frecuencias altas y graves al mismo tiempo, con un LFO inestable. Además le puse un Beat Crusher para poder trabajar con este color medio 8-bit, medio Atari, medio Nintendo. Entonces, si juntamos las tres capas, lo que obtendremos es este pad. Aquí el truco está en que el ruido es una parte más de la melodía. En vez de las notas musicales y sus alturas, sus duraciones y sus acentos puedan producir como una melodía. Es como una melodía a base de ruido en realidad. Significativamente, estas tres capas tienen cada una su intensidad de volumen. Por lo tanto, yo perfectamente podría ir cambiando cuál de estas tres capas predomina para hacer de que la capa del pad completa como un gran sonido también sea modulable. Vean este ejemplo. De esa manera entonces podemos jugar a cómo la modulación de una capa cambia según la modulación de sus subcapas. Y eso nos permite que un sonido no sea estable. Un sonido que no es estable permite mantener un dinamismo en la audición del jugador. Y así, aunque sea una nota musical muy simple que dura 4 minutos, al ser cambiante no se le vuelve monótono en los oídos de este jugador. Como segundo instrumento, tengo una percusión. Esta percusión es muy de batalla, un poco hollywoodense incluso. Tiene que ver con una instancia de combate, una instancia de ataque. Suena de la siguiente manera. Estos tambores acompañan efectivamente al mismo tempo al resto de lo que esté modulado dentro del mixpad. Y también va sincronizado con el arpegiador, que si lo muestro a continuación se van a dar cuenta de que es un arpegiador basado solamente en sintetización. Este arpegiador es bastante simple, aunque su timbre también nuevamente va modulando constantemente gracias a un LFO que cambia o corta en este caso sus frecuencias agudas. Ahora, el arpegiador va siguiendo armónicamente a lo que hace el mixpad. El pad lleva obviamente una estructura armónica y melódica y el arpegiador la va siguiendo.
cosa que de esa forma no hayan conflictos en lo que es problemas de tonalidades, choque de tonalidades o disonancias, a no ser que efectivamente eso sea lo que quieras lograr, una disonancia entre los instrumentos y que perfectamente es válido. Entonces, ¿cuál es la propuesta acá? Mi propuesta es comenzar con el pad. El pad es la melodía. El pad, en este caso, es el momento en el que el jugador explora un mapa, un espacio. Entonces, cuando este está andando, no hay peligro, no hay sensación de que algo nos está acechando. Pero si en algún momento nos encontramos con algún enemigo, una segunda capa se une a este pad, que en este caso serían los tambores y nacerían de forma creciendo, ¿cierto?, para encontrarse con el enemigo. Entonces digamos que estoy en una batalla. Derroté al enemigo. Y una vez que he derrotado al enemigo, los tambores desaparecen. Pero la misma melodía del pad continúa allí. Y vuelvo al modo de exploración. Esto programado funciona súper bien porque permite que una misma pista se vaya reconstruyendo a sí misma según los eventos que ocurran dentro del videojuego. Digamos que nos encontramos con un boss, con un jefe, con alguien más difícil, una pelea un poco más épica. Entonces ahora ya no solamente añadimos los tambores, sino que también añadimos el arpegiador. Incluso puedo darle la oportunidad a que el arpegiador y la percusión tomen protagonismo y puedo tirar para atrás la capa del pad. Digamos que he eliminado finalmente al boss. Elimino la tapa entonces de lo que es el arpegiador y luego elimino la capa de los tambores y he regresado nuevamente a un estado de exploración. Recordemos que cada una de estas capas se puede mover según los eventos que estén programados en el videojuego. ¿Qué pasa si en una batalla épica al jugador le queda poca vida y está a punto de morir? Aquí lo que yo haría sería agregar una segunda sonoridad pero a toda la mezcla. Por ejemplo, sumo los tambores, sumo el arpegiador, pero añado una distorsión con una reverberancia a la mezcla original. E incluso elimino la mezcla original y dejo solamente el efecto. Digamos que el personaje finalmente ha muerto, tira un stinger para anunciar su muerte. Inmediatamente conecto con la música del menú para cargar el último punto de guardado, irme de vuelta al menú, llorar en una esquina, ya sabes, lo usual. Entonces, hagamos un resumen. La capacidad de poder añadir o restar instrumentos según los eventos que se vayan dando en el videojuego permite dar un dinamismo a la jugabilidad que experimenta el jugador. Esto nos permite que un solo recurso musical se pueda ir reinventando a sí mismo y el mismo jugador sienta que sus acciones tienen una incidencia en el contexto musical sonoro que está ocurriendo en el videojuego. Esto lo logramos añadiendo instrumentos, quitando instrumentos, añadiendo
efectos a la mezcla general o efectos que incluso pueden ser solamente a un instrumento, o tomar un instrumento y dividirlo por capas y luego esas capas, cada una de ellas ir modulándolas en intensidad, en algún efecto en específico o en su misma melodía que se vaya sumando a lo que es el resto de los instrumentos que acompaña esta secuencia sonora. De esa manera podemos mantener un dinamismo que permita desarrollar una experiencia más evolutiva en lo que es la composición musical dentro de un videojuego.